Ya, súper. Entonces, ya. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rocío Almendras y estamos dando inicio a la cuarta y última mesa de nuestras jornadas de historia oral, historia local y memoria popular. Esta última mesa se titula Experiencias metodológicas en memoria e historia popular. Y nos acompañan cuatro experiencias que van a estar dando, nos van a estar mostrando distintas iniciativas de levantamiento de memoria en distintas partes de Chile, no solamente de Santiago. Cada equipo, cada experiencia tendrá 15 minutos para realizar su presentación. Yo voy a ser la guardiana del tiempo, entonces les voy a estar avisando cuando les queden 5 minutos y 1 minuto para ir cerrando, ¿ya? Y para finalmente ir cerrando con una ronda de preguntas en torno a las presentaciones, ¿ya? Entonces ahí les pido a todos y a todas que puedan ir anotando sus preguntas para que vayamos dialogando al final de las presentaciones. Entonces vamos a partir tal cual nos dice el programa. Vamos a partir con la ponencia Madeco, Historia y Memoria. Y ahí hay cuatro participantes. Viviana Salazar, que es hija de un ex trabajador de la empresa, ex dirigente sindical, nacida y criada en la población, una de las principales protagonistas en el desarrollo del trabajo territorial. Ana María Alaminos, hija de ex trabajador de la empresa, nacida y criada igual en la población. Isabel González, hija de ex trabajador de la empresa, nacida y criada también en la población y ex trabajadora de Madeco. Y por último, Rodolfo Chaparro Bernal, profesor de Historia y Ciencias Sociales, encargado de sistematizar las historias y las memorias barriales. ¿Ya? Así que Rodolfo y su equipo, ahí me avisan si es que se ve la presentación. Sí, se ve súper bien. Yo creo que vamos, oye, me avisan cuando comenzamos para formalizarlo. Ya, estamos. Ya, bueno, en primer lugar, muchas gracias por como el aceptar el hecho de que nosotros podamos exponer estas experiencias que hemos tenido con respecto a al desarrollo, en este caso, de la sistematización de las historias de la población de Madeco o de Madeco en general, que fue un trabajo que realizamos desde el año 2021, específicamente el 11 de noviembre del 2021, cuando en ese momento trabajaba en la Corporación Municipal de San Miguel en el cargo de coordinación de patrimonio y territorio. En este sentido, para que tengan en cuenta, Madeco se ubica lo que se ubicaba y se ubica en lo que antiguamente era la República Independiente de San Miguel, como diría Mario Palestro, que es un plano que estamos viendo acá, de hecho, específicamente en esta parte de la presentación, donde representa todo San Miguel, antiguamente, hasta 1981 con el decreto de fuerza de ley. Siguiente imagen, por favor, o siguiente diapositiva. Para que tengan en cuenta y generar solamente la ubicación espacial, vamos a concentrarnos principalmente en la población Madeco, aunque aún existe el sindicato y la empresa, pero la población Madeco está ubicada en San Joaquín, entre la calle Santa Rosa, Ureta Cox, San Nicolás y José Garibaldi. Lo que es el sindicato y lo que es Sí, no hay ningún problema. Y lo que es la empresa, están ubicadas actualmente en San Miguel, a un par de cuadras, que representa también un periodo en la historia en este siglo XX con respecto a los problemas de la vivienda, y también estas formas de hacer ciudad donde la empresa se encargaba de hacer viviendas para los trabajadores. La población surge más o menos en 1947 aproximadamente, y son 350 viviendas. Esto es como el dato duro más que nada, para hacer la introducción y después les doy el pase acá a las vecinas que nos han acompañado constantemente. La población Madeco, 1947 en adelante, se ha caracterizado y se caracterizó siempre por esa unidad entre los vecinos. Y principalmente se daba porque los trabajadores, compañeros de empresa, eran posteriormente vecinos que estaban ahí en la misma población. Entonces se generaban dinámicas de mucho de compañerismo, en sentido de que realizaban actividades comunitarias como celebrar las fiestas patrias, celebrar Año Nuevo, celebrar Navidades en las calles, por ejemplo. Incluso formaron un grupo scout. Y ahí estas son algunas fotografías que recopilamos gracias al trabajo que realizamos con los vecinos. Sin embargo, para avanzar un poquito más, cuando llega en la siguiente diapositiva el periodo de la dictadura cívico-militar, enmarcado en este contexto del Plan Z,
es que la población, el sindicato y la empresa fueron allanadas en distintos momentos. Primero partimos por la empresa, que fue allanada y sale en el Mercurio, sobre todo en la segunda, en la tercera, estas tanquetas supuestamente que se creaban en Madeco. Tanquetas que supuestamente eran para combatir en este caso y hacer frente a lo que era la situación de este levantamiento que supuestamente iba a ocurrir ahí en el gobierno de Salvador Allende. Ese hecho o esa situación, ese montaje que se genera en el Plan Z, permitió posteriormente hacer este allanamiento en la población. Y que en base a esta situación, que este punto de inflexión, es que se empieza a romper este tejido social que ya había existido en la población desde 1947 hasta el 73 más o menos. Básicamente por el miedo, básicamente porque la otra persona es de pensamiento ideológico distinto, algo nos puede pasar. Y ese compañerismo que existía prácticamente se va difuminando o se va escondiendo. Existen indicios, o sea, existen elementos posteriormente de resistencia. Sin embargo, para el año ya retomando para el 2000, llegando al 2020 más o menos, eh, los vecinos de la población, entre ellos tanto la señora Viviana, la señora Isabel, la señora Ana María, hicieron una promoción y una... y al tiro, déjenmela ahí si quieren, y de ahí vamos a hacer una pausa en ese punto. Hicieron un avance y un proyecto con respecto a crear murales que están ahí ubicados en la misma población. Y en ese momento, 2 años después quizás, llego yo, por un mandato en este caso de la alcaldesa en ese momento, o que ya está a punto de finalizar su cargo, que me decía, necesito recuperar la historia de Madeico. En la empresa no existía absolutamente nada, a pesar de que querían hacer un avance. De hecho, en la imagen número 2 es la única historia que tenían en la empresa. Yo le dije, está muy bonito, pero ¿dónde están las personas? El sindicato tampoco tenía historia, y es un sindicato de 1945, pero no tenía nada recopilado, porque en el periodo de la dictadura prácticamente todos los archivos se perdieron. Sin embargo, una persona del sindicato, en este caso Marcela Falla, secretaria, me dijo, yo conozco a la señora Viviana y ella puede estar muy interesada. Y es ahí donde se empieza a construir este trabajo, para tener en punto y un elemento importante. Y ahí ahora entro de lleno a mi parte de los elementos metodológicos. Yo creo que antes de entrar a ese punto, el trabajo en este caso, donde la horizontalidad es fundamental para desarrollar este tipo de trabajo, la confianza en el vecino. Eh, un elemento siempre que yo le estaba diciendo a los vecinos cuando realizábamos los discursos en el trabajo que realizamos del 2021 al 2023, es que si bien nosotros como representantes de una institución, en este caso de la corporación municipal, nos adaptamos a las recomendaciones que hacen los vecinos. Somos los profesionales, somos los técnicos, somos los funcionarios en este caso. Tenemos ese conocimiento académico que venimos de la institución, sin embargo, y siempre les recalcaba eso, son los vecinos quienes palpan el terreno y que viven día a día en la población. Por lo tanto, el elemento de confianza y de horizontalidad es sumamente fundamental, transversal para hacer este tipo de trabajo. Y en ese sentido, los elementos metodológicos que se realizaron, déjenme ver, van en la siguiente. Por otro lado, otro elemento que también tuvimos que tener muy importante, de mucha relevancia, son las alianzas. La coordinación de patrimonio surge sin fondos y era yo solamente. Entonces, en ese sentido, ante no tener fondos, no tener plata para hacer proyectos, lo único que me faltaba era pedir ayuda. Ayuda en este sentido, confianza con los vecinos. Hicimos alianza con Londres 38, alianza con el Museo de la Memoria, alianza con la UTEM, alianza con la Universidad Autónoma que está ubicada en San Miguel, alianza incluso con la con la Corporación Cultural Municipal de San Joaquín, alianzas también con la misma empresa Madeco Bainexa. Y gracias a eso es que empieza a florecer también este proyecto y que empiezan a creer que es posible realizarlo. Y el compromiso. Uno, como en este caso como funcionario, si uno dice, voy a cumplir esto, se cumple. Evitar caer en esas promesas vacías que normalmente siempre se cae cuando se hace política, que era una de las cosas que me dijeron que no podía hacer cuando entré a la corporación. Los elementos metodológicos, y ahora sí la siguiente página, por favor, se concentraron principalmente en cuatro quizás técnicas, por así decirlo. En primer lugar, las entrevistas. Entrevistas que en este caso la señora Viviana Salazar me dijo, armó un Excel literalmente y me dijo, estas son las personas de la población que han vivido, que tienen una herencia, ya sea que fueron ex trabajadores, que son hijos o nietos. Ellos pueden, en este caso, me decía, ser unos pilares fundamentales para reconstruir esta historia. E incluso me decía, estas son las personas que son de mayor edad y que podríamos entrevistar. Y que en base a esa confianza fue como ya, comencemos con ellos. Y que al fin y al cabo el tiempo también le dio la razón porque alcanzamos a rescatar esas memorias antes de que partieran.
En ese proceso de realizar las entrevistas se realizaron también recopilaciones documentales, y ahí el tema de la confianza y del compromiso es súper fundamental, porque mientras entrevistábamos a las personas, nos entregaban también sus fotografías y recordaban hechos que habían pasado hace más de 40 años, a pesar de que los habían desvinculados en la década del 80, seguían recordando. Y nos decían, acá tengo una fotografía de más de 40, 50 años, se la presto. Nosotros nunca quisimos que nos regalaran algo. Nosotros les comentábamos, eso es patrimonio de la familia, por lo tanto apuntábamos a la digitalización y nos dábamos un plazo de máximo 2 semanas. Por lo tanto, con eso empezamos a recopilar más de 200 documentos en base a fotografías, liquidaciones de sueldos, contratos de trabajo, carnet deportivos e incluso objetos que el Museo de la Memoria nos apoyó con el ámbito de la fotografía. Junto con esto, las alianzas que realizamos, Londres 38 es fundamental, porque en base a esa alianza que pudimos generar, trabajamos codo a codo, incluso lo que más me gustó, o lo que más me gustaba en ese momento, era que las reuniones eran entre Londres 38, que es la fundación, en este caso la Corporación Municipal de San Miguel, en mi representación, y también dentro de la mesa técnica estaban los vecinos que también aportaban dentro de sus comentarios. Y en base a eso realizamos las líneas de tiempo, cartografías de memoria e incluso talleres de archivo comunitario. Y un elemento importante tiene que ver también con la difusión, en sentido de la devolución, antes de llegar a la difusión. Devolución en el sentido de que, miren, acá están las entrevistas que ustedes nos dieron, acá están las entrevistas en base al tiempo que ustedes nos otorgaron, y hacíamos ceremonias, tomen. Esta es la base del trabajo que nosotros vamos a utilizar para realizar un proyecto de difusión. Entonces, estar constantemente siempre presente y decir, siempre hay una actividad ahí presente, aunque sea de difusión, decir, aquí estamos. Y por último, un elemento importante tiene que ver con la difusión. Y ahí ya voy cerrando para que darle paso a los vecinos. En la siguiente diapositiva. Difusión que se basó, creo que era una anterior, ahí está, en base a las alianzas. Alianzas que realizamos con incluso O Santiago, con la Fundación Aldea, porque hicimos en base a todo este conocimiento que se levantó, rutas patrimoniales. Y rutas patrimoniales que contaban los mismos vecinos. Y que al punto que la empresa Madeco by Nexan se interesó tanto que abrió las puertas de la empresa como para decir nosotros también queremos ser parte de esta historia. Alianzas con la Corporación Cultural de San Joaquín, en sentido de que llegábamos al punto de que ya, nosotros como institución nos coordinamos, son los vecinos que cuentan la historia, nosotros ofrecemos la logística. Alianzas con Londres 38 y que incluso, nuevamente ahí Londres 38 estaba apareciendo, y que incluso los vecinos se entusiasmaron tanto que llegaban al punto de que solicitaron incluso a la misma empresa el hecho de poder realizar un mural aparte o extra dentro de la población, como para recopilar la historia. Entonces, a lo que voy con esto, esta recopilación, esta construcción de historia se basó tanto en la confianza, en el hecho de las alianzas y en el ámbito del compromiso. En mi caso, por un tema de tiempo, antes de cerrar, y con eso también se construyó la confección de un documental que está alojado en YouTube. Yo hablo como de confección de una especie de documental porque si bien no soy Disculpa, Rodolfo, documentalista, les ya, quedan ya, 5 minutos. ya, con esto cierro. No soy documentalista, pero quisimos hacer esta recopilación que está alojada en YouTube, como se denomina Madeco Historia y Memoria. Quiero darle el paso a los vecinos para que puedan también contar sus historias ahí. Así que eso sería mi parte por el momento. Muchas gracias. Eso lo puede pasar. Quizás dejarlo ahí, que puedan hablar ahí primero la señora Viviana. Te escuchamos, Viviana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya me dices, yo soy Viviana Salazar, hija de un trabajador y con una trayectoria como dirigente sindical por mucho tiempo, ¿ya? Para mí realmente ha sido un privilegio vivir esta experiencia, un aprendizaje, para poder colaborar con Rodolfo Chaparro en este gran desafío de recuperar y realizar el reconocimiento de la importancia de la comunidad de los ex trabajadores de Madeco y destacar principalmente las conquistas que ellos tuvieron, que nos favorecieron a todos nosotros como familia, ¿ya? Cómo funcionaba la organización sindical en ese periodo, ¿ya? Como parte esencial de la historia de la empresa y de nuestra sociedad de esa época. Destacar cómo los dirigentes de esa época también ayudaron a formar otros sindicatos, por ejemplo el de ADRE, ¿ya? Asesoraban a otros sindicatos, ¿ya? Logramos realizar, tal como decía Rodolfo, un trabajo colectivo con los ex trabajadores, con las esposas, con las viudas,
con los hijos y las hijas y nietos, ¿ya? Que nos ayudaron a recuperar la historia, no solamente de la empresa, sino que también de nuestra comunidad, de la población. Fue realmente emocionante cómo nos recibían cuando Rodolfo iba a entrevistar. Nos esperaban, los entrevistadores estaban arreglados, nos preparaban, nos servían cafecito, nos tenían bebida, siempre, pero bien preparados para recibir con mucha emoción. Con mucha emoción contaban su experiencia y nos entregaban toda la documentación, como dijo Rodolfo, que tenían fotos, de carnet, de los clubes deportivos que habían en la empresa, una serie de documentos, y con la confianza que nos entregaban todo el material, ¿ya? Logramos reflexionar de cómo era nuestra comunidad antes y cómo es ahora, ¿ya? Y los cambios que se producen después del 11 de septiembre del 73, que nos impactó mucho en nuestras vidas y en la comunidad, porque cambia todo muchísimo. Tal como dice Rodolfo, se realizaron muchas entrevistas y priorizamos a los ex trabajadores, a los más antiguos. Nos encontramos con trabajadores de 90 años, incluso un vecino que está llegando a los 100 años, ¿ya? Ellos llegaron jóvenes a trabajar a la empresa, ¿ya? Y recuerdan que participaban en distintos equipos de fútbol que habían, porque estaba la planta de cable y la planta de tubo. Entonces había muchas competencias, ¿ya? En esa época. Y ellos participaban con mucha alegría. Todo eso nos sirvió para ir recuperando toda la historia nuestra. Además, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar la preparatoria en la escuela Madeco, porque teníamos escuela, ¿ya? Y la escuela todavía está ahí, en el mismo terreno donde está el sindicato Madeco y el gimnasio Madeco, ¿ya? Teníamos muchos beneficios. Ahí estaba el policlínico y teníamos una cooperativa donde nuestros padres iban, sacaban la mercadería y se las descontaban a fin de mes. Ya. Todas las conquistas de los ex trabajadores y dirigentes, o sea, fue una lucha grande que dieron ellos para tener todas esas conquistas y esos beneficios que tuvimos. Bueno, a mí personalmente me facilitó mucho llegar a los vecinos y conversar, invitarlos a participar, fue el hecho de que mi padre, como dirigente sindical y por su trayectoria, era muy querido, y también fue, aparte de dirigente, fue el interventor de la empresa designado por el gobierno del presidente Salvador Allende. Eso, muchas gracias. Súper. Rodolfo. En ese caso, bueno, si pueden comentar ahí la posibilidad de la señora Isabel o la señora Ana María, como brevemente. Muchas gracias, señora Viviana. Ana María. Sí, sigo yo. Ay, ¿Me te escuchan? escuchamos súper bien. Hola. Bueno, tomando las últimas palabras de Viviana, y bueno, primero que todo, destacar que la hermosa labor que hizo Rodolfo con nosotros, porque si bien es cierto, como él dice, nosotros habíamos empezado a hacer este rescate de lo que era la memoria de nuestra población para honrar en el fondo la memoria de nuestros padres, ya que la empresa Madeco había sido tremendamente importante para la historia de nuestro país. Y veíamos que estaba quedando dormida y se estaba cada vez apagando más. Entonces partimos con los murales y ahí aparece Rodolfo a prestarnos esta hermosa ayuda y nos empieza a orientar de cómo podemos hacerlo. Y bueno, parten con las entrevistas y todo lo que ya describió Viviana, y entre las muchas cosas que nos invita a hacer, hacemos las rutas patrimoniales, que si bien es cierto, ya estaban totalmente integradas en Santiago, pero no en nuestra comunidad. Entonces, hacemos las rutas patrimoniales con los propios vecinos, ya que nuestra población, primero, tiene como 7 hitos súper importantes. Primero, las casas en sí ya marcaban
un centro importante, ya que ellas fueron construidas por la empresa para que los trabajadores vivieran, y finalmente por una gestión valiosa del sindicato pasaron a ser propiedad de los propios trabajadores y su familia. Entonces ya teníamos que mostrar nuestra población como un hito importante de casas, siendo casas sociales, casas tremendamente hermosas, muy bien construidas, y que en el fondo albergaban todo este entorno que nos daba para hacer esta ruta. Entonces, dentro de la ruta se destacaban los puntos como la parroquia, que además de acoger la parte religiosa, también fue un apoyo importante para los desvalidos y los comedores comunitarios en la década de los 70. La copa de agua que siempre nos representa como símbolo de nuestra población, que fue construida también por la empresa para gestar agua a la empresa, y después obviamente hizo toda la canalización para que las casas también fueran construidas, fueran abastecidas, perdón, con esta agua. Y esto parte a finales de los años 40, y tuvimos agua potable a través de esta copa hasta mediados de la década de los 85, o sea, eso es mucho. Y bueno, actualmente todavía está ahí la copa, pero ya obviamente no tenemos agua de esa copa. También se destacaba el jardín infantil que estaba Anita, del cariño. y queda un minuto de presentación. Si quieren, a lo mejor en la ronda de preguntas profundizamos más. Perfecto, destacar la labor de Rodolfo, que fue maravillosa en esta guía de trabajo que hicimos. Muchas gracias, Anita. Y Viviana también. Rodolfo, ¿quieres agregar algo para finalizar? Yo creo que en una de esas quizás, si es que puede agregar como en un minuto lo de la parte de la señora Isabel, que habla un poco también de esta experiencia de cómo hicimos los talleres. Y después dejar eso, como esa ronda de preguntas que nos comentaba Rocío, si es posible. Sí, Ya. Hola sí Isabel, te podemos. escuchamos bien. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, para mí es muy emocionante. Yo soy ex trabajadora de Madeco. Después de ver a tanta gente, ya encontrármela después de mucho tiempo, ya fue emocionante. Entonces, cuando me invitaron a participar en este tipo de talleres, perdón, Hablaste mucho. de- Rodolfo, ¿no? ¿aló? ¿Me escucha? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me Sí, escucha? totalmente se escucha. Se Ah, escucha, se perfecto, escucha. ya, es que como que se va el audio, ya. Como decía, como decías tú, que Londres 38, como que nos invitó a participar en esta gran tarea que ellos hacen de la recopilación de todo lo que son memorias y de organizaciones sociales, para nosotros fue muy emocionante, sobre todo para mí, ¿ya? Cuando estuvimos con ellos en conversaciones, nos plantearon que podíamos realizar unos talleres, los cuales ya fueron eh, impartidos en lugares estratégicos de nuestra población. Por ejemplo, el Sindicato Madeco, que fue el primer taller que hicimos, donde fue una, ¿cómo se llama? Tuvimos la realizar con un material que estaba aportado por los trabajadores, ¿ya? Eran muchas fotos, eran conversaciones que ellos querían decirnos, contarnos qué había sido para ellos, ¿ya? Hicimos una línea de tiempo, tomando el periodo del 45 hasta el 73. En esta línea de tiempo se vaciaron hechos, ¿ya? Como por ejemplo, momentos memorables de las funciones que la gente hacía, como por ejemplo la participación de las mujeres, ¿ya? En las huelgas, en las tremendas huelgas que hubieron. También en los beneficios que se habían podido ganar, ¿ya? Tanto como por ejemplo el policlínico, la cooperativa, ¿ya? Muchos beneficios que la gente los podía usar. Y además, también que lo otro que también le llamaba mucho la atención, de que la gente iba a dejarle los almuerzos a los trabajadores. También había momentos muy penosos que
fue cuando sacaron a mucha gente, ya en el 73, todo eso quedó reflejado en esta línea de tiempo. A su vez, después hicimos como un resumen, ¿ya? De que cómo podíamos nosotros proyectar ese momento en en un, en una papeleta, se podía decir, que donde nos daban ellos materiales como revistas y cosas así, nosotros podíamos recortar y palpar ciertos pedazos por ejemplo, caras, y la gente se exponía y decía, yo lo puse así porque me da mucho dolor, recuerdo a mi esposo, recuerdo a mi hijo, ¿ya? Y eso fue el primer taller que nos hizo Londres 38. Emocionante, porque realmente la gente como que se soltó en compartir todos esos recuerdos que ellos tenían, ¿ya? Después tuvimos otro taller que fue, Isabel, ¿sí? espera, que nos estamos pasando un poquito del tiempo. ¿Te parece si Ya, después en la ronda de preguntas profundizamos en eso? sí, por supuesto. Ya, muchas gracias para que Ya, sigamos con el otro equipo. Muchas gracias. Yo creo que ya, su participación en tanto fuentes primarias, em, eh, ustedes son como recuerdo vivo, parte de la memoria fundamental, por tanto les agradezco demasiada su participación y vamos a seguir profundizando al fin de de la mesa. ¿Te parece? ya. Gracias. Super. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Viviana. Nos vamos con la próxima presentación. Jonathan Muñoz Hidalgo, del colectivo artístico cultural Raíz del Biobío, con su ponencia La recuperación de la memoria en San Rosendo. Les cuento que Jonathan, igual que Rodolfo, profesores de historia, encargado del área de investigación comunitaria del colectivo artístico cultural Raíz del Biobío. Voy a abrir tu presentación, Jonathan. Está acá, ya. Entonces, lo mismo que el equipo anterior. Ahí tú me dices si se ve. Sí, sí. Ya. Entonces, disponemos de 15 minutos. Ok, Y ahí yo te voy avisando. vale. Muchas gracias, Eh, Jonathan. Saludar a todos, todas. Bueno, desde San Rosendo, nosotros el colectivo artístico cultural Raíz del Biobío es una organización que hoy es punto de cultura, de la cual yo hago parte como encargado del área de investigación comunitaria. Y desde aquí, más o menos en el transcurso de una década, hemos ido desarrollando gran diversidad de iniciativas que tienen como principal objetivo la puesta en valor de la cultura local. Eh, pero los trabajos con la memoria de nuestros vecinos y vecinas comenzaron, entre muchas otras cosas, por supuesto, con una pregunta que estaba siempre implícita detrás de todo, ¿no? Que era, que para nosotros al menos era muy relevante abordar y era urgente, también necesaria. Al igual que en muchos lugares, hoy en día el trabajo comunitario y la realización, sobre todo de proyectos colectivos, tiene como principal problema en el inconstante compromiso y la escasa participación que tienen muchas de las convocatorias de diferentes actividades que se hacen, ¿no? Pero a diferencia de otros lugares, nosotros en San Rosendo crecimos con un relato o con un mito fundador, ¿no? Que siempre se nos habló y se sigue haciendo, de hecho, de una realidad que era especialmente distinta. San Rosendo es un pueblo eminentemente de origen ferroviario, nadie podría desconocerlo, ¿no? A nivel nacional, ya que esa actividad no solo era el motor económico de toda una época que le dio auge al pueblo, sobre todo en los años 50, 60, por ahí, sino que su propio desarrollo urbano, social, cultural e identitario posteriormente se vinculó estrechamente con toda esa actividad. Entonces, al ser un nudo ferroviario, ser un punto neurálgico del ferrocarril a nivel país, eh, fueron surgiendo también una diversidad de organizaciones sociales y culturales, de lucha sindical, que caracterizaron, por supuesto, a una comunidad
con una capacidad organizativa fuerte, asociativa y de lazos súper estrechos en cuanto a colaboración colectiva y comunitaria. A todo esto, la época ferroviaria, si bien en San Rosendo ha sido un elemento unificador en la población en cuanto a identidad, la forma de narrar ese pasado siempre ha estado en disputa, ¿ah? Donde tenemos instituciones, tenemos grupos que intentan siempre apropiarse de un relato determinado y por supuesto, unos más que otros tienen mayor capacidad de poder imponer esa visión en el espacio público. Entonces, quedando así muchas memorias sueltas con pocas posibilidades de articularse y por supuesto hacerse visibles. Pero volviendo un poquito a lo que decía, ese entusiasmo por lo colectivo desapareció en un momento, ¿no? Y nosotros lo constatamos durante años la dificultad de poder convocar a la participación de la comunidad en todas nuestras actividades, así como también la evidencia de todo eso era el progresivo debilitamiento de otras instancias sociales que siempre caracterizaron e identificaron al pueblo, que era, por ejemplo, el carnaval de verano, que hoy en día es un mero festival que está destinado, incluso más que a la población local, está destinado, ¿no?, a atraer población foránea. Eh, entonces, en nuestro trabajo, muchas conversaciones repetían esa historia de un pueblo distinto que estaba caracterizado por la participación de toda la comunidad. Entonces, como colectivo, nos preguntamos qué podemos hacer. Lo primero estaba en identificar entonces ese punto en nuestra historia, en que todo había cambiado, ¿no? Sabemos que hay respuestas globales en torno a eso que explican fácilmente el retraimiento de lo público y la ciudadanía, pero más allá de eso, la cuestión era dónde estaban nuestras propias causas, ¿no? Y que en tanto propias quizás podríamos desafiarlas. El primer ejercicio coincidió el año pasado con los 50 años del golpe de Estado y San Rosendo junto al vecino pueblo de Laja, como todos sabrán, fueron particularmente afectados. Era ese lugar entonces, por supuesto, donde debíamos comenzar. Eh, Nos dimos a la tarea de escribir un libro, La memoria del golpe en San Rosendo. Sabíamos que en el proceso teníamos que proceder con bastante responsabilidad porque la masacre perpetrada en San Rosendo, ¿no? O sea, la masacre de San Rosendo de Laja, se conoce a nivel nacional, había producido un profundo temor e incluso un trauma colectivo, que podríamos, le llamamos nosotros, que cercenó de alguna forma el habla, ¿no?, en torno a lo sucedido durante esos 50 años. Entonces, la metodología principalmente estuvo basada en un análisis documental que no existe, ¿no? En San Rosendo no existe archivo, no existe, es un pueblo bastante pequeño que a nivel a nivel de archivos institucionales o de la administración, ¿no? Allá en Santiago, donde uno podría recorrer, es bastante limitado. Entonces, en prensa también, porque en ese entonces nunca hubo una prensa aquí en San Rosendo que fuera constante en el tiempo, solamente por periodos muy pequeños. Entonces, lo principal iba a estar en poder obtener de parte de los propios vecinos los relatos, ¿no? Entonces, se dio una situación que nosotros no esperábamos, que era una apertura que de alguna forma tal vez tenía que ver con con estos 50 años del golpe, y muchas personas que nunca pensamos, ¿no?, que iban a estar, que iban a facilitar este tipo de documentación, abrieron sus archivos personales y familiares, y entre ellos exfuncionarios y funcionarias de la municipalidad antes y después del golpe. Entonces, guardaban decretos, guardaban montones de archivos y documentos que finalmente permitieron armar esta historia, ¿no?, basado en documentación. Pero gracias a esa colaboración pudimos hacer bastante, y otra cosa importante fue ubicar a estos vecinos relevantes de la época que habían ocupado puestos claves a nivel político y comunitario, así como también a familiares de ejecutados políticos, desaparecidos, y también, por supuesto, a otros familiares o protagonistas también, por supuesto, o víctimas de violaciones de los derechos humanos. Sin saberlo, pudimos darnos cuenta que la mayor cantidad de información estaba en manos, y esto también se fue moviendo. O sea, al final nosotros también somos total aprendices de todo esto. Entonces, eh, nos dimos cuenta que de a poco fueron apareciendo otras personas que con su voluntad quisieron participar y eran observadores, ¿no? Yo al menos le llamo como los observadores, aquellos que no estuvieron, que estuvieron más que nada, se mantuvieron en un anonimato en estos procesos históricos, y que desde ese anonimato pudieron ser testigos de hechos que
incluso los propios protagonistas ignoraban, ¿no? En ese sentido, el foco tuvo que ser puesto en eso y localizar a quienes vivían en sectores estratégicos en que ocurrieron ciertos episodios para por supuesto, encontrar esa información. San Rosendo es un pueblo pequeño y esto lo pudimos abordar muy bien. Así que, finalmente, como resultado, voy a citar un párrafo del libro, fuimos constatando que el golpe de Estado en San Rosendo deshizo completamente a la comunidad, o sea, desintegró, erosionó todos los vínculos de confianza y cercanía que existían con anterioridad en el pueblo, ya que al impedir la vida en común, el encuentro y la acción colectiva, también contribuyó a extinguir importantes manifestaciones culturales y festivas que eran reflejo de esa vida social integrada y solidaria. Entonces, además, la dictadura tuvo un efecto de extracción, ¿no? De expulsión de los elementos humanos que precisamente movilizaban a la comunidad, de lo cual nunca ha podido recuperarse, porque nunca volvieron, ¿no? Y los que volvieron nunca pudieron rearticular la red, el tejido. Entonces, el tejido ya estaba roto. La presentación de ese libro, además, y la posterior difusión propició el encuentro de diferentes actores y ha ido dando la posibilidad de hablar de lo antes prohibido. Entonces, incorporándose de ese modo estas memorias omitidas en los procesos educativos, incluso locales, en las escuelas, movilizando ya un poco, abriendo un poco a otras, abriéndose la comunidad a otras narrativas. Siguiendo adelante con nuestra búsqueda, este año publicamos un nuevo libro que es Memorias del rol de la mujer en la vida ferroviaria. Esa idea nace a partir de lo que ya habíamos comprobado, ¿no? La necesidad de abrir nuevos espacios libres para hablar, ¿no? Donde todas las voces fueran convocadas, igualmente valoradas, escuchadas, integradas en el relato común. Entonces, porque sabíamos que eso producía precisamente un efecto movilizador, gatilla algo, ¿no? La narrativa ferroviaria local, como muchos lo sabrán, ha tenido desde siempre un fuerte acento patriarcal. O sea, nosotros, no solo ha estado centrado en lo masculino, sino que tiene un acento eminentemente patriarcal. Y ha desvalorizado, por lo tanto, y anulado incluso el rol de la mujer, tanto en el propio ámbito local ferroviario de la época, como aquí en San Rosendo, como en otros espacios sociales también en que el aporte de ellas ha sido muy importante. En las primeras conversaciones de diagnóstico que nosotros hicimos junto a mujeres, eh, fueron ellas mismas las que nos dijeron que la exclusión de la mujer dentro de la historia local no ha permitido visibilizar su rol y que también fue protagónico y activo incluso en la época y que se le ha atribuido más bien un papel secundario en la historia del pueblo, lo que ha ido contribuyendo a transmitir hoy mismo un orden simbólico y cultural basado en una desigualdad de género de aquellos tiempos, pero que llega hasta ahora, ¿no? De alguna forma travestida dentro de este relato que es desfavorable e injusto hacia ellas mismas. La metodología que Jonathan, utilizamos, ¿sí? disculpa, te quedan 5 minutos. Ya. En la metodología en este caso estuvo basada en la realización de los encuentros de memoria, choca para mujeres le llamamos, en la que se convocó a mujeres ferroviarias, esposas e hijas de ferroviarios. El primer encuentro estuvo pensado como diagnóstico donde las participantes establecerían de forma participativa los temas y el orden de importancia para el trabajo en los encuentros siguientes, que teníamos pensado fueran 5. Ese primer encuentro fue clave, y fue clave porque nos permitió organizar los encuentros de memoria siguientes, pero también porque nada ocurrió como lo teníamos pensado. La convocatoria fue bastante deficiente, las expectativas que teníamos nosotros eran muy distintas, y teníamos que hacer, por lo tanto, una revisión de la metodología. Y nos dimos cuenta que nos habíamos tomado en serio un dato que nos habían dado ellas mismas durante la convocatoria casa a casa, puerta a puerta, que habíamos hecho invitando a las mujeres en los encuentros, ¿no? Cuando íbamos, ellas nos decían, ¿qué podría decirles yo? ¿No? Intentaban como evitar un poquito este tema, de eso no sé nada, o pueden hablar con mi marido, él puede ir, él los puede ayudar. Eso se sumaba al hecho que siempre la conversación afuera de la casa, ¿no? De ellas, en la invitación, aparecía el hombre, ¿no? Quien comenzaba inmediato a hablarnos sobre la época ferroviaria, ¿no? Como de alguna forma haciéndonos ver que ese tema, ese campo, es de ellos, ¿no? Esa resistencia era porque, claro, se les invitaba a asistir a hablar sobre un lugar al que sentían no pertenecer, po, o al menos así se les había dado a entender durante toda su vida. O sea, añadiendo a eso el hecho que la propia institucionalidad política ha situado al hombre como representante en actos oficiales de la época ferroviaria. Entonces,
Vino el segundo encuentro y ahí ellas mismas nos fueron informando que basados en la misma narrativa, que era lo que estábamos haciendo nosotros, que sostenía el relato masculino, no íbamos a tener buenos resultados, porque ellas difícilmente podrían hablar de ferrocarriles tal como se entendía, como el trabajo en las vías. Nos recomendaron entonces cambiar la metodología y partir por rehacer la historia, al menos en ese periodo, y luego ellas podrían hablar. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Reperiodizar la historia local, señalar los acontecimientos históricos que para ellas eran relevantes y finalmente compartir la semblanza y las biografías personales que ellas tenían. Entonces, de alguna forma, ellas fueron reconfigurando todo este pasado y dando lugar, ¿no? De alguna forma insertando una nueva forma de comprender el mundo ferroviario, que era mucho más amplio, ¿no? Que abarcaba toda la vida familiar, la intervención, la educación, la salud, el trabajo social comunitario. Entonces, finalmente, como resultados, nosotros pudimos saber que a pesar, a contracorriente del relato dominante, sí hubieron mujeres ferroviarias que desarrollaron prácticamente la misma labor que los hombres en muchos ámbitos. La maternidad, el trabajo femenino en distintos ámbitos como la salud, la educación, el comercio, fue de vital importancia en un pueblo que es eminentemente ferroviario. La voz de las venteras, ¿no? Que a diferencia de otros momentos en que se rescata la voz de las venteras, que eran las, ¿no? las señoras que estaban en la estación vendiendo, es como un el elemento icónico de esa época, pero nosotros pudimos indagar sobre algo que desconocíamos también, que era la identidad ferroviaria de ellas, ¿no? Ellas se autoasumían como ferroviarias, ¿no? Entonces, eh, y se ponían en un plano de igualdad con el resto de trabajadores. Entonces, así, finalmente, nosotros, en cuanto a los problemas, quisiera mencionar solo eso, los problemas que fueron surgiendo en torno a la metodología, principalmente fue la poca pertinencia de los encuentros de memoria, pensados que en un inicio como única técnica, ¿no? Para trabajar con la población excluida, históricamente el relato local, ¿no? Entonces, evidentemente aparecían esas resistencias a poder expresar y poner en común experiencias que habían sido invalidadas o que tradicionalmente se habían considerado como irrelevantes. Jonathan, Entonces, sí, te queda un minuto para que vayas cerrando. ya. Entonces hay que recordar, creemos nosotros, que estos ejercicios en una comunidad pequeña desafían el orden. Entonces, como tal, las mujeres desafiaban a los hombres ingresando a un campo que era de ellos tradicionalmente, y por otro lado, quienes decidían hablar sobre lo ocurrido a raíz del golpe también desafiaban el silencio de 50 años. Eso. Muchas gracias, Jonathan. Ahí en la ronda de preguntas vamos a seguir profundizando sobre todo en esto de transformar a nivel metodológico para darle más para darle más énfasis al rol de las mujeres y cómo integras esta perspectiva de género. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la tercera presentación. LAM tiene memoria, una experiencia de trabajo testimonial construida por estudiantes secundarias. Y ahí presentamos a Antonia Barrientos Rosales, licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Patrimonio, Ciudadanía y Desarrollo Local de la USACH, estudiante del Diplomado de Historia y Archivística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y coautora del libro LAM tiene memoria. La acompaña María José Pérez Rojas, estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile y también coautora del libro LAM tiene memoria. Las chiquillas. Gracias, Rocío. Vamos a presentar acá. Ustedes me dicen si se ve bien. Ahí está, súper. ¿Sí? A lo mejor colocarlo en modo presentación para que se vea más grande. Sí. Ahí. Bien. Lo primero es darles las buenas tardes a todos, ¿cierto? Saludarlos a todos y todas. Como bien dice el título, LAM tiene memoria es una experiencia cuando nosotras éramos secundarias. Ahora ya no lo somos hace un par de años. Y bueno, les voy a ir presentando primero que todo quiénes somos. Como ya les comenté, o quienes fuimos más bien. Fuimos un grupo de 4 estudiantes secundarias de Talca, del Liceo Batemolina,
que junto a su profesora Mónica Jara presentamos o fuimos creando poco a poco un proyecto que derivó en un libro. Ahora, como dicen las diapos, Antonia es licenciada en Historia actualmente, Dominica, quien es parte del grupo de estudiantes de cine, Isadora, por otro lado, es estudiante de psicología y yo soy estudiante de pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales. Como se puede ver de alguna manera, este proyecto derivó, al menos en algunos casos, en abrirnos puertas de alguna manera y decidir qué es lo que queríamos ser nosotras en el futuro. Pero ¿qué es el LAM tiene memoria? Es un libro y documental testimonial, ¿cierto? Que recoge 17 testimonios de estudiantes que vivieron la dictadura civil-militar en el Liceo Abate Molina de Talca. Es un libro, ¿cierto? Que la idea que se pensó para que fuera material pedagógico, es decir, que estudiantes secundarios de la actualidad, específicamente en segundo y cuarto medio, que es donde el currículum nacional sitúa, ¿cierto? Este contenido, puedan estudiar cómo vivieron estudiantes que tenían su misma edad este periodo histórico en particular. Hay preguntas muy del cotidiano, como qué música escuchaban, así como también qué hechos más conflictivos o hechos más que los hayan marcado, ¿cierto? Vivieron en su época liciana. Pero ¿cómo surgió este proyecto? En primer lugar, nosotras cuatro, junto con nuestra profesora, participamos del concurso Transforma de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Este concurso llamaba a que estudiantes secundarias transformaran sus comunidades de alguna manera, ya sea habían proyectos en el área medioambiental, con población migrante, y nosotras quisimos enfocarlo en el área histórico-patrimonial. Ante eso teníamos el interés, ¿cierto?, de que como estudiantes secundarias estudiáramos a estudiantes secundarios, pero también con otros estudiantes. Por esto es que construimos mesas de trabajo para preguntarle a nuestros compañeros y compañeras del liceo qué era lo que a ellos les llamaba la atención o qué querían saber ellos de lo que pasó en ese entonces. Ante eso salieron algunas preguntas, junto con otras profesoras fuimos armando, ¿cierto?, una entrevista que posteriormente pudimos presentar a los testimoniantes. Ahora le doy el paso a mi compañera Antonia. Bueno, continuando con lo que comentaba María José sobre la investigación en sí misma, efectivamente recogimos los intereses de las y los estudiantes del liceo. Posterior a eso, hicimos utilización de material de archivo que estaba dentro de nuestro propio establecimiento educacional y del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca, pensando también en que no es necesario que nosotras salgamos, por ejemplo, al Archivo Nacional o a instituciones que son particularmente centralizadas en Santiago, sino que también hay material dentro de nuestro propio espacio, como es el archivo del liceo, o dentro de nuestra propia ciudad, como es el Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Em, si bien trabajamos en el archivo del Liceo Abate Molina, nos sirvió más que nada para contextualizarnos del ambiente que se vivía más que nada en la sala de clases, pero no en su generalidad. Por lo mismo fue necesario contactar a exalumnos del liceo y ahí empezar a generar redes. Por ejemplo, nosotras hablábamos con nuestros propios profesores o con agrupaciones de derechos humanos que nos ayudaron demasiado en el proceso. Entonces, en resumen, fue recoger intereses de compañeros, utilizar lo que teníamos a mano en torno a material de archivo y realizar las entrevistas. Y que hay que mencionar que no solamente fueron entrevistas, o sea, entrevistas presenciales, que esas son las que están en el documental, sino que también fue a través de correo electrónico, de WhatsApp, de diferentes medios. Eh, bueno, algunos testimonios que destacan dentro de nuestra investigación son estos dos. Evidentemente todos son muy valiosos, pero destacamos estos particularmente porque Jorge Soto logra dar cuenta dentro de su testimonio de cómo era el ambiente que se vivía dentro del liceo
en torno a manifestaciones, cómo era el movimiento político dentro del establecimiento. Y por otro lado está el testimonio de Mirna Troncoso. En la imagen está su hermano, Ricardo Troncoso, quien es un detenido desaparecido. Y si bien o sea, Ricardo no era estudiante del liceo durante su detención, sí creemos que es muy relevante su historia en relación a que es ex alumno del Liceo Ate Molina y que también nos da un ejemplo de cómo recuperar las memorias de nosotros mismos es muy valioso. A continuación les voy a presentar extractos de sus testimonios, que son breves. Ay, ¿cómo muevo esto bajo? Ayuda. Un momento. Ahí está. Locura. Nos comentan si se escucha, por favor. Ay, ¿qué hice? Ay, vale. Nosotros, como Niñas, Se escucha. solo se escucha, no se ve. ¿Cómo será? Solo se escucha, no se ve. Sí, tienen que compartir la ventana. Ah, a ver, Dejar de compartir esto y volver a compartir. acá. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí no se escucha. No se podrá. Tienen que compartir con audio. Ahí. Y si paramos de compartir ahora y volvemos a compartir Sí, desde y cero. que Sí. coloquen abajo con audio. Ya. Vamos a dejar de compartir. Eh, ahí estaba, mira. Ahí. Y locura. La tecnología me pilla. Podría tener 23, pero no. Ya, ahí sí. miedo, ¿ya? Entonces muchos se fueron, subieron por las escaleras, nos miraban desde los pasillos, todos nosotros nos sentíamos como en una vitrina porque de todos lados nos miraban, el segundo piso estaba lleno de gente, alumnos mirándonos, profesores que se movían para un lado de otro, los inspectores como que los empezaban a llamar que nos mandaran a la sala de clase y nosotros seguimos ahí. Seguimos aplaudiendo, tocando los cuadernos, gritando cada vez más fuerte y cada vez también algunos empezaron como a tratar de renunciar, o sea, como no, vámonos para la sala, esto no nos resultó, esto otro, hasta que de repente se sabe como que de inspectoría habían llamado a carabineros, ¿ya? Y eso como que se sabe en el liceo, tú sabes que en el liceo todo se sabe, ¿ya? Y se corre la voz y eso generó una situación en que nosotros, como estábamos dispuestos a irnos a nuestra sala, cuando empezamos a ver que empiezan a bajar por las escaleras alumnos corriendo, y para nosotros como es emocionante así, porque empiezan a llegar alumnos con sus cuadernos, y se ponen delante de nosotros con los cuadernos en alto, como tapándonos, y empiezan a hacernos como un escudo de alumnos que se empiezan a sumar, y se empiezan a sumar mucho, a gritar también, a ponerse detrás de nosotros, a gritar esto y todo otro. Y ahí se da un momento muy emocionante para los que estábamos ahí, que ya los 50 que habíamos ahí, o 30 que quedábamos ya en ese momento, empezamos a hacer 80, 90, 100, yo creo que llegamos a hacer a cerca de 120 los que se suman ahí, ¿ya? Y en ese momento, cuando está todo eso emocionante, nosotros empezamos a gritar más fuerte porque dijimos, sí, esto resultó, y nos abrazamos algunos. Y entre medio, mirando hacia la entrada principal del liceo, estábamos en esa posición, y yo veo detrás de los vidrios al profesor Héctor Guerrero, profesor de música, que está con una sonrisa mirándome así como contentísimo por lo que estaba pasando, y de repente hace así como que mira para todos lados, y me levanta el puño izquierdo y lo baja, pero rapidito así, ¿ya? Y así como, sí, vamos, así como que un profesor te lo dijera, ¿ya? Era también importante para uno. Además el profesor Guerrero era vecino mío del barrio de la Independencia. También a él lo habían sacado ese día que fue el allanamiento, el 73, también lo habían sacado a la plaza, juntado con los fusiles, entonces había esa complicidad y eso... ya, bueno, ahí
salieron los inspectores, dijeron que iban a llamar a carabineros y que todos teníamos que irnos para la sala. Y el segundo fragmento es de Mirna, que nos cuenta en este fragmento un poco eh, de lo que espera ella al encontrar a su hermano, de cerrar el duelo y de todo el proceso que conlleva ello. Sin saber dónde estaba, mi hermano que se fue a México prácticamente se perdió porque no estaba aquí con nosotros, nunca más volvió. Entonces, sí, ha sido mucho dolor para nosotros que todavía perdura esto de no poder hacer el duelo. Yo tengo una hermana que ya murió también, bueno, mi papá, tío, del núcleo familiar de esa época, y ninguno supo de Ricardo. Y yo pienso, a lo mejor a mí me va a pasar lo mismo, pero cuesta entenderlo, cuesta seguir en la vida, si hablar de él como en presente o hablar de él en el pasado, porque no es que pensemos que están vivos, pero no hemos hecho el duelo, nosotros lo seguimos buscando y lo seguimos pensando en que lo vamos a encontrar y son sus restos, pero eso nos va a permitir a nosotros, yo creo, cerrar nuestro ciclo y vivir este duelo pendiente que tenemos, que nos tortura todos los días. Porque tú ves la edad que yo tengo y tantos años que llevo en esto, y yo estoy como el primer día con las mismas ganas y tengo que encontrarlo y pensando y teniendo la esperanza que algo voy a saber de él que me va a reconfortar y me va a hacer ver la realidad de que él ya no está con nosotros. Chiquillas, les quedan 4 minutos. Ya. Bueno, en la actualidad creemos en realidad que es relevante este punto, pensando en que nosotras seguimos presentando nuestra experiencia dentro de lo que fue nuestro liceo. Las preguntas que nos hacen los chiquillos nos dan cuenta de que son nuevos los desafíos que tenemos que enfrentar en torno a cómo trabajamos las memorias, cómo trabajamos la historia en general. Entonces, por lo mismo, nosotros en estas presentaciones solemos dar cuenta de lo que hacemos en la actualidad, de cómo nos vinculamos con nuestros propios espacios también. Por ejemplo, acá la Majo está trabajando en el mismo liceo con un proyecto de taxidermia. No sé si quieres decir algo al respecto. Sí, lo que pasa es que, en breves palabras, el liceo, al ser el cuarto liceo más antiguo de Chile, tenía un museo o un gabinete natural escolar. Ese quedó abandonado, en estado de abandono, luego del terremoto. Y claro, hay piezas taxidermizadas que como coloquialmente se conocen como las piezas disecadas, como ahí se pueden ver, hay pajaritos, incluso hay un camaleón, y se está haciendo el trabajo de rescatar aquellas piezas para posteriormente rescatar el espacio como patrimonio. Eso. Pero bueno, gracias, Majo. Como decía, esta parte es como más que nada para incentivar a que los chicos y chicas que tienen un liceo con un archivo de más de 200 años de historia lo aprovechen, que se puede hacer trabajo dentro del archivo, dentro del patrimonio del liceo, entonces por eso más que nada lo ponemos. Momento de autopublicidad, tengo un Instagram que se llama Un Intento de Historiadora, por si quieren seguirme su historia local talquina. Pero bueno, lo que nos convoca. Como reflexión final ponemos este extracto del testimonio de Mirna Troncoso que dice: tenemos que conocer más a nuestras compañeras y compañeros que cayeron en esta lucha, que si bien el MIR vio emerger grandes líderes como Miguel Enríquez, existen otros gigantes que no salen en los libros ni son protagonistas de documentales. Personas como mi hermano Ricardo, gente que vivió entre nosotros, hijos de estas tierras y de quienes podemos aprender mucho aún. Entonces este testimonio, esta parte del testimonio de Mirna, resume muy bien el objetivo que nosotros teníamos al momento de querer construir este libro y documental. No tengo mucho más que agregar, así que los dejo con la reflexión de Mirna. Además, existe un código QR que es el que se está presentando que da acceso gratuitamente al libro. Eso.
Muchas gracias. Chiquillas, les pido que nos puedan colocar el link también ahí en el chat del libro. Ya, vale. Muchas gracias. Gracias. Súper. Bueno, y por último, nuestra última presentación, Voces del Magisterio de Talcahuano, Memoria y Resistencia Docente durante el Golpe de Estado de 1973. Francisca Coñomán y Krishna Muñoz. Francisca Coñomán y Krishna Muñoz son estudiantes de pregrado cursando el último semestre de la carrera de licenciatura en Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya, chiquillas. Hola a todos, buenas tardes. Primero que todo vamos a presentar un pequeño extracto, un tráiler de este documental para que puedan contextualizarse un poco también ustedes como oyentes. Chiquillas, no se escucha. Sí, no se escucha. Tienen que compartir, colocando la opción abajo, compartir con sonido. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderla, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede engañar. En esa época, siendo un joven rebelde aún, no tenía una militancia directa, pero sí en mi paso por la Universidad de Concepción pertenecía al MUI. Se sabía ya por parte del MIR, estaba informado de que iba a haber un golpe de Estado, faltaba conocer la fecha solamente. Cuando mi esposo se hizo cargo de la empresa de comercio agrícola en el periodo de la Unión Popular, había ya desabastecimiento aquí en Chile. Ya especialmente no habían cebolla, no habían papas. Entonces mi esposo, una vez que se hizo cargo, él llega en Afri y se encuentra con que todo estaba pudriéndose. O sea que desde antes que asumieran los jefes de servicio del gobierno de Allende, ya estaba todo el boicot contra el gobierno. El 73 me pilló como presidente de esa población, como dirigente de la GECH, de los profesores, dirigente de la Central Única de Trabajadores provincial también. Todas esas responsabilidades tenía en ese tiempo, así que salíamos de clase y nos dedicábamos a la cosa gremial y política, que era lo que estaba en ese momento en la lucha de los profesores. Tuve profesores destacados. De la Católica tuve uno de castellano que hoy día es un ejecutado político, que era del MIR. Y yo diría que no nos adoctrinaron, ¿ya? Pero había una línea de pensamiento. En el colegio, en el liceo estábamos divididos, había gente de derecha, de centro, de izquierda. Yo, por supuesto, estaba en la izquierda. El liceo donde yo trabajaba eran 113 profesores, de los cuales el 80% eran de izquierda. Y después, cuando fue el golpe, no fueron de izquierda. Muchos desaparecieron, no quisieron ni siquiera mencionar la palabra unidad popular. El miedo, el terror, el pánico, era obvio. Don Eduardo Frei Montalva fue recibido con nosotros, un gimnasio que había grande. Allende pero fue a hablar con los obreros de la construcción de la nueva escuela normal que se estaba haciendo. Y el tercer candidato, que era Julio Durán, vino también a la escuela normal, pero en un sábado domingo no estábamos, no había alumnos prácticamente. Porque ya nosotros, desde muy jóvenes, en general no era solo yo, sino que la mayoría de los jóvenes se enrolaba rápidamente en temas sociales y políticos. Bueno, hasta el 73. Y después vino la detención.
Y aquí ya no las escuchamos. Ya, ahora sí. ¿Se ve la presentación? Sí, a lo mejor podrían colocarla en modo presentación para que se vea completa. En el liceo donde yo trabajaba eran 113 profesores, de los cuales el 80% era de izquierda y después, cuando vino el golpe, no fueron de izquierda. Muchos desaparecieron, no quisieron ni siquiera mencionar la palabra unidad popular. El miedo, el terror era obvio. Estas son palabras del profesor Luis Orellana Hoffman, uno de los profesores a los cuales entrevistamos en el año 2023, la cual se enmarca dentro del interés de nosotras que tenemos por conocer un episodio importante y decisivo vinculado a la educación durante lo que fue la dictadura militar. En este sentido, nuestra investigación nació en el marco de cuando nosotras con mi compañera Francisca y otras dos compañeras éramos integrantes del centro de estudiantes de la carrera de licenciatura en Historia de la universidad. Y bueno, en esta investigación también nos planteamos objetivos, como cualquier investigación formal, tales como objetivos generales y específicos, pero sobre todo quisimos centrarlo más que nada en rescatar y poner en valor la memoria y la experiencia de los docentes de Talcahuano durante este contexto de la dictadura cívico-militar del año 1973, destacando tanto sus historias de vida como también su resistencia frente a la represión. Para poder desarrollar esta investigación, trabajamos con metodología cualitativa que estuviera centrada en el factor humano. Por lo tanto, realizamos entrevistas en profundidad a 6 docentes que nos relataron acerca de su militancia política, si es que tenían una, los lugares donde estaban haciendo clases al momento del golpe de Estado, cómo les afectó la represión en general y cómo fue su experiencia siendo parte del sistema educativo durante todo el periodo de dictadura. El proyecto también estaba enfocado en mostrar esta etapa de la historia con un enfoque local. Por lo tanto, todos los docentes a los que entrevistamos pertenecen al Colegio de Profesores de Talcahuano. Y las entrevistas que realizamos fueron la base para construir una pieza audiovisual, un documental que dura más o menos 50 minutos y gracias a que tuvimos acceso a esta fuente valiosa como lo es el testimonio oral, fue que pudimos llegar a la realización de este documental. Que el documental también, como decía Krishna, contó con el apoyo de otras dos compañeras que eran parte del centro de estudiantes y con la colaboración de la Dirección de Extensión Cultural de nuestra universidad, que nos facilitó el espacio para el estreno, que este documental pudo estrenarse hace 2 meses, el 11 de septiembre de este año, luego de ya casi un año que estaba listo, pero recién pudimos estrenarlo hace un par de meses. Bueno, dentro de este desarrollo de la pieza audiovisual se pueden ver documentos que nos facilitó el profesor Isidro González como fuentes de la época. Ya, esta fuente, acá podemos ver, por ejemplo, las metas que se tenían para 1973. Es un documento que era del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Talcahuano y también se visualizan los proyectos de la Escuela Nacional Unificada, que también fue una, una cosa bastante controversial dentro del gobierno de Salvador Allende. Otro caso que quisimos destacar también en esta presentación es el de la profesora Lucy Pincheira, a quien también entrevistamos y ella habló desde una perspectiva desde la cultura y para ello nos relata lo siguiente. La educación en el periodo de Salvador Allende fue ideal, porque había todo un deseo de que los trabajadores se educaran, que los hijos de los trabajadores fueran a la universidad aunque no tuviesen dinero. El gobierno fomentó la lectura. Fue tan hermoso para nosotros los profes ver cómo los obreros, los trabajadores, iban en la locomoción colectiva leyendo un mini libro. Se estableció una editorial del Estado que se llamó Quimantú. Fue en la época en que más leí en ese periodo que fue tan corto, pero fue tan lindo. Bueno,
dentro de estas conversaciones que tuvimos con los docentes, eh, que nos facilitaron esta documentación, la encontramos bastante relevante. Para nosotros tiene esta importancia ya que a medida que fuimos conversando con los entrevistados fue saliendo frecuentemente la diferencia de lo que establecía la unidad popular y lo que establecía la dictadura en términos educativos. Y eso va a permitir entonces poder ir configurando una idea del documental que nosotras quisimos llevar a cabo. Aquí podemos ver documentos bastante valiosos para nosotras, que son, por ejemplo, las constituciones y también la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, que fue posterior a la dictadura, o sea, dentro de la dictadura al inicio del golpe. ¿Ya? Este documento es valioso porque nos muestra otra cara de la moneda y nos muestra también lo que establecía la dictadura. ¿Ya? Esto es a solamente un poco de tiempo después de iniciar la dictadura y que ya se veía un poco el escenario que iba a seguir siendo durante este contexto y la represión obviamente que surgió hacia los profesores de Talcahuano y a nivel nacional también. Chiquillas, les quedan 5 minutos. Eh, bueno, como reflexiones finales y a modo de entender los resultados de lo que fue este proyecto, tenemos obviamente el resultado principal que fue la elaboración de este documental. Y también vimos resultados en 3 lineamientos que tienen que ver primero con las vidas y resistencias. Al ser que el documental nos permitió conocer las historias de resiliencia de los profesores, quienes tuvieron que enfrentar censura, detenciones en muchos de los casos y en uno de los casos incluso el exilio. En segundo lugar, el proyecto nos permitió conocer el impacto en la educación que tuvo la dictadura por los cambios a las políticas educativas que se realizaron durante este periodo. Y esto lo pudimos conocer gracias a que los docentes nos relataron sus experiencias con políticas como la descentralización y la municipalización de la educación y con la depuración ideológica, entre otras medidas que también fueron aplicadas por la Junta Militar en materias educativas. Y el último resultado que pudimos observar tiene que ver con la memoria y la reflexión en torno a las experiencias de los profesores locales de Talcahuano, que se vieron enfrentados a dificultades, que tuvieron que luchar y cuyos testimonios son un claro ejemplo de lo que muchas personas tuvieron que vivir en el periodo de dictadura, lo que claramente no puede ser dejado en el olvido. Por esto consideramos sumamente importante fomentar el diálogo en torno a estos temas y sobre los desafíos actuales también en la educación chilena. Recordábamos el caso de uno de los profesores, Alejandro Sepúlveda, si no me equivoco, que nos contó que dando clases, una vez un alumno le preguntó, profe, ¿y en Concepción también hubo golpe de Estado? Porque no estaban los estudiantes, que ya eran estudiantes de enseñanza media, conscientes de que la dictadura y la represión también había llegado no solo en Santiago, sino también al resto del país. Entonces consideramos importante fomentar el diálogo en torno a esta temática, cosa que también comenzamos en el estreno del documental que fue hace 2 meses, donde los docentes entrevistados pudieron compartir con estudiantes de pre y posgrado de historia de nuestra universidad y se les realizaron preguntas y hubo una instancia de diálogo entre ellos y esperamos que estas instancias de diálogo se puedan seguir repitiendo a medida que podamos seguir difundiendo este documental, que creemos que para aprender de nuestro presente hay que conocer nuestro pasado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Krishna y Francisca. Bueno, entonces les agradezco todas las presentaciones. Hay un hilo común que tiene que ver con esta memoria de la dictadura desde la mirada de distintos actores sociales y cómo ustedes aportan en la sistematización de esta memoria. Entonces, en esa línea me gustaría saber si es que hay preguntas. Yo tengo aquí algunas dudas que me gustaría profundizar, pero me gustaría dar la palabra, ¿cierto?, a quien quiere partir con esta ronda de preguntas.
Parece que, bueno, les voy a comentar algo que estuve pensando mientras ustedes hacían sus presentaciones y tiene que ver con el foco de esta mesa que aborda los temas metodológicos del levantamiento y la sistematización de la memoria. Entonces me gustaría preguntarles a todos, a todas los participantes de esta mesa sobre los desafíos metodológicos que ustedes encararon, ¿cierto? Tanto en el uso de procedimientos, en el uso de enfoques también, de perspectivas. En cuanto a los desafíos metodológicos para resguardar distintos tipos de memorias que se expresan en los territorios donde ustedes sistematizaron. Estoy pensando en cómo pudieron levantar, ¿cierto? Y cómo pudieron abordar ustedes, ¿cierto? Memorias que están en pugna, memorias de emociones dolorosas, ¿cierto? Memorias silenciadas también y cómo ustedes pueden resguardarla desde este relato, desde esta sistematización que ustedes proponen. Memorias desde el reconocimiento de identidades, ¿cierto? Como mencionaba Jonathan, es decir, cómo yo también le tengo que hacer una modificación a estos encuentros de memoria porque no estaban, se estaban levantando, ¿cierto? Memorias oficiales respecto de una perspectiva más masculina, más patriarcal, que es propio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ustedes abordaron esos desafíos metodológicos en el marco de este trabajo? Una pregunta para la mesa. Yo creo que, ¿voy yo? Dale, Jonathan. Ya. Bueno, esa es la pregunta fundamental, yo creo, en el trabajo de las memorias, porque uno, por lo general, o sea, no por lo general, yo creo que todas las memorias trabajar las memorias no significa trabajar en un plano en disputa constante, en pugna, ¿no? Y también en resistencia. En cuanto al orden metodológico, yo creo que trabajar las memorias tiene que ver también con entrar y pensando ya en que nada está establecido, en que de ningún modo lo que yo he planificado va a ser así, porque cada temática, ya sea en torno a la violación de los derechos humanos, en torno a género, tiene sus propias sus propios elementos, ¿no? Que finalmente son particulares, son bien bastante singulares que de algún modo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en nuestro caso, en nuestra experiencia, ellas han sobrevivido, ¿no? Ellas han sobrevivido a la dominación de un relato, ¿no? Que de alguna forma las ha neutralizado, ha invalidado históricamente lo que ellas tienen que decir sobre cierta época y que cumple una función. O sea, no es porque sí solamente, o sea, no es porque eso sucede de ese modo y se nos transmite así desde el pasado, sino que cumple una función en el presente, que tiene que ver con restar espacio en la actualidad. Entonces, ¿cómo yo llego a estas personas? ¿Cómo yo me hago ver que esto es distinto? ¿No? Que yo no estoy trabajando, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando nosotros íbamos a convocar, invitábamos, nos costaba llegar a que, que existiera esa comprensión de que no trabajábamos en el mismo plano, del mismo orden, que de lo tradicional, de la misma historia, que el ferrocarril era el trabajo en las vías y de lo cual siempre solamente podían hablar hombres, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver también con reconfigurar en ese sentido, o sea, con lo anterior, con lo previo, cómo yo llego ahí. Lo que venga después, por supuesto, va a tener que modificarse igual. Ahí sí, claro. Y también lo pensaba en cuanto a lo que proponía Rodolfo, que sus fuentes, como que son fuentes, en el caso de Viviana, de Anita, ¿cierto? Pero que también son participantes del proyecto. Entonces, y en el caso de Antonia, ¿cierto? De Krishna, sus historias también las hacen dialogar con sus propios recuerdos de la escuela. Entonces, en ese caso también podrían ser como protagonistas. Entonces, también eso implica un desafío metodológico. No sé cómo lo vieron ustedes, Rodolfo, Antonia, Krishna. Sí, bueno, voy a partir hablando yo después.
va a complementarme la Anto, pero yo tengo tres desafíos en torno a la metodología. La primera, claro, evidentemente fue la falta de respuesta del listado de personas que teníamos. No muchos nos respondieron, o no, incluso no a todos quienes nos gustaría haber contactado pudimos lograr hacerlo. Y por otro lado, también en la etapa final del libro está como esta falta de cierre, como decía Rodolfo, si no me equivoco, esto de hacer la devolución, mostrarles como este fue el producto que hicimos, que claro, en algunos testimoniantes pudimos hacerlo porque con el paso del tiempo y con el paso del proyecto pudimos irnos acercando. De hecho, hay algunos compañeros y compañeras que hasta el día de hoy los vemos. Pero claro, había, por ejemplo, un testimoniante que era dentista de la Escuela de Carabineros, si no me equivoco, de Arica. Entonces, claro, intentamos volver a ponernos en contacto vía correo y no hubo respuesta nunca más. Además de ello, ahora que lo vemos como con ojos de estudiantes de educación superior, vemos que, claro, podríamos haberle hecho muchos cambios o habríamos podido haber añadido otras cosas, quitado otras y qué sé yo, pero no por eso deja de ser un trabajo de estudiantes secundarios que en ese entonces, si pusimos ciertas cosas, era porque nos llamaban la atención o considerábamos relevantes. Ahora que lo vemos con otros ojos, claro, nos gustaría modificar ciertas cosas y qué sé yo, pero es como lo que en aquel entonces nos llamaba la atención. Sí, a mí me gustaría añadir que quizás más que la metodología como tal, porque claro, usamos las herramientas que teníamos en el momento en el que estábamos, entonces tampoco le voy a alegar a la Antonia del pasado porque hiciste esto así y esto así no, pero creo que sí se pueden mejorar mucho las cosas, entendiendo que nosotras adquirimos el dinero a través de un premio, somos de un liceo municipal. Entonces, más que la metodología en sí, yo creo que uno de los principales desafíos que tuvimos fue tener finalmente nuestro premio, porque como el dinero llega a través de la municipalidad y sabemos que Talca es una ciudad bastante conservadora, eso nos costó un montón. Entonces, levantar estas temáticas dentro de Talca es un desafío por sí mismo, más que la metodología en sí. Eso. Dale, Rodolfo. Eh, O Cristina. ¿Van a hablar? Ah, Sí, vale. no sé. Fue Rodolfo. Ya, bueno, nosotras igual coincidimos con Antonia y su compañera porque tuvimos también como parecidas dificultades en ese aspecto, por ejemplo, en el tema de no entrevistar a todos los profesores que queríamos, ya sea por temas de que no había profesores que querían hablar bastante, por temas de tiempo también, por temas de recursos, igual fue una dificultad. Y la dificultad igual que más tuvimos fue, en en mi opinión, fue el tiempo. Pero me refiero al tiempo de que hay profesores que no están vivos para contar su testimonio. Entonces, rescatar la memoria de los profesores que están vivos igual es difícil, porque es un trabajo que claramente, como son de edad, nosotros tuvimos que ir a sus domicilios y además destacando que fue un trabajo totalmente de estudiantes, que ni siquiera tuvimos recursos por parte de de la universidad, fue bastante difícil en ese sentido. Entonces, los recursos y también eh, el tiempo fue como las dificultades que más tuvimos nosotros como estudiantes para la creación de la pieza y también para hacer la entrevista y obtener estos testimonios finalmente. Ahora sí, Rodolfo. Ya, muchas gracias. Estuve ahí como sistematizando un poquito una posible respuesta, pero en términos de cómo abordar la memoria desde un desafío metodológico, nosotros igual dentro de lo que es la memoria de historia, o sea, Madeco, historia y memoria, existen siempre ciertos elementos que hay que por mejorar. Por temas de recursos humanos, el elemento que nos quedó siempre afuera y de forma constante, porque básicamente está este recurso limitado que es el tiempo, son el ámbito cuantitativo. Tratar de como graficar en este sentido en números
la clasificación de estos documentos, la clasificación incluso o agrupación de las personas que entrevistamos, incluso con este rango etario. Uno de los problemas que encontramos y con la señora Viviana siempre nos costó demasiado tratar de resolver es cómo llegar a la población más joven. En este caso, los adultos, las personas de mayores, siempre querían participar y hablar de sus memorias, y eso era fundamental como para llegar a lo que era ese momento del 60, del 40, incluso del 50, del 60, 70, 80. Pero lo que pasaba en el 90 y el 2000 era muy difícil llegar a estas personas. Por otro lado, nuevamente el tiempo aparece ahí como amenaza, puesto que uno va corriendo prácticamente contra esto. No me acuerdo cómo se llamaba el autor, James, no sé cuánto el apellido, de que básicamente cuando uno hace un trabajo de memoria es como tomar las armas contra el olvido. Entonces, y muchas veces ese olvido está con la amenaza de la muerte. Entonces, igual uno estaba como corriendo apuntemos primero a la gente de mayor edad. En lo cualitativo, por ejemplo, que fue lo que se caracterizó este tipo de levantamiento de memoria, eh, quizás también por tema de recursos, aunque se realizó, faltaba con mayor profundidad también el hecho de analizarla. Cada entrevista lo que se hizo, eso sí, fue utilizarla, se grababa siempre con un medio audiovisual. Por el hecho de que en su momento cuando hice mi magíster con respecto a memorias, pero en este caso de espectáculos de mago, solamente lo grababa con audio. Y el problema del audio es que yo no podía ver a las personas, el rostro, sus expresiones. Entonces acá se apuntó también al audiovisual con la intención de decir, oye, a ver cómo se expresaban, cuáles son las emociones, cuál es su rostro al momento de hablar. Y eso después nosotros transformábamos un pequeño bosquejo, una tabla, donde analizábamos cada elemento de la entrevista, empezamos a levantar códigos y categorías y con eso fuimos encontrando elementos o patrones en comunes. Y de esa manera también pudimos levantar esta especie, yo le digo siempre especie de documental, que conste, y ahí como lo decían algunos, parece que como el grupo de Krishna, nunca se va a poder agarrar toda la historia. Es como el problema de la economía, tenemos necesidades ilimitadas de mostrarlo todo, pero un recurso limitado que es el tiempo y en este caso el capital o el dinero. Entonces tomábamos en base a estos elementos que se iban repitiendo en entrevistas tras entrevistas, y eso es lo que aparece, por ejemplo, en el ámbito de difusión, que sería la parte del documental. En mi caso, en términos como de académico profesionales, yo trabajaba solo, entonces en algunos momentos había que quemarse las pestañas o pasar a veces de largo analizando todo este tipo o sistematizando todo este tipo de información y que se respaldaba en distintos ámbitos. Los recursos siempre son un problema en las municipalidades, extrañamente, a pesar de que se muevan muchos millones. Pero, por ejemplo, no tenía computador, entonces lo que hacía era respaldarlo, no tenía computador de trabajo, pero lo respaldaba en mi computador. La señora Viviana también tenía acceso a un drive que levanté dentro del mismo correo, entonces ella también podía respaldar. Después me costó un par de 6 meses más o menos que me dieran 2 discos duros, entonces ahí también se respaldó la información. Entonces la información también, respaldarla en todo ámbito. Y que incluso estuvimos a punto, que fue el proyecto inconcluso, de respaldarlo en el Museo de la Memoria. Sin embargo, cuando estábamos a punto de entregar el material para decir, aquí está el documento, fue por motivos políticos básicamente, como yo soy apartidista, fue cuando me sacan de la corporación. Y básicamente después de eso, el jefe no sabía qué hacer con esas memorias, así que se perdieron. Por otro lado, más que nada acá, elementos que también pasan acá. Si bien, y eso es un punto importante, acá la señora Ana María Lamino, la señora Viviana, la señora Isabel, hacen todo este tema de tocar puerta a puerta y hacen como operación rastrillo, básicamente, como para poder agarrar estas memorias. Y evidentemente siempre van a existir diferencias entre vecinos, y eso va a pasar siempre. Por ejemplo, acá como profesor en la sala de clases siempre pasa incluso con los estudiantes, y es una población de 45 personas. Entonces, algunas veces las personas se restaban simplemente porque decían, pero que está esta persona. ¿Y qué pasa? Y en ese sentido no se va a tomar esta parte de la representación total. Sin embargo, se puede aplicar esta técnica de la bola de nieve, en el sentido de que uno entrevista a una persona y esta persona me va a dar más nombres. Y con esos nombres íbamos como prácticamente haciendo como el juego del detective. Y con eso nos llevaban a otra persona y a la otra persona. Y con eso se fue armando también este relato y este elemento, que para una muestra documental, entre comillas le hablo documental, no va a aparecer todo, porque también tiene que ser un elemento sintético y preciso. 60 minutos, así como ya estamos como ya pasándonos del tiempo. Entonces, ahí va el otro proyecto,
que hicimos las alianzas, hicimos las reuniones, todo lo que sea necesario, me costó como 3 meses, y con la UTEM íbamos a armar este libro de memorias, de transformar todo este elemento que quedaba fuera, que era lo cuantitativo, pasarlo a este libro de memoria y profundizar lo que salía en el documental. Me costó de octubre a diciembre más o menos, y justo cuando ya íbamos a comenzar en enero de este año, me sacaron. Bueno, la alcaldesa tampoco tenía también entendido que íbamos a hacer un libro, solamente la UTEM tenía entendido, y cuando ocurrió eso prefirió cortar de raíz. Entonces, ¿cómo abordar esta parte metodológica? Siempre van a haber faltas, siempre van a haber faltar temas de recursos, eh, tratar también de equilibrar lo que es cuantitativo, cualitativo, siempre va a haber un sesgo con respecto al que, está participando esta persona. Sin embargo, eso también se puede como paliar en el sentido de que se pueden ir agrupando distintas memorias con respecto a un hecho, y básicamente eso tengo como respuesta o lo que yo voy como recordando en este momento. Súper, muchas gracias, Rodolfo, y a todos, a todas quienes respondieron en la mesa, porque sin duda son desafíos comunes, y quienes estamos en este ámbito, o sea, como que nos vamos a encontrar en algún momento con esos desafíos. No sé si es que hay más preguntas, más preguntas, comentarios. Bueno, entonces para ir cerrando, tenemos nuestra última actividad, conversatorio a las 6, en un ratito más. Expone Ludmila da Silva, antropóloga social, docente investigadora del Instituto de Antropología de Córdoba, y la gran María Angélica Yáñez, doctora en historia, especialista en el estudio de los movimientos populares, las mujeres y la memoria. O sea, fantástico para ir cerrando. Ya, entonces les pido que se conecten a las 6, nos tomamos un break, nos tomamos un ratito. Muchas gracias a la mesa, muy interesante. Y bueno, para ir cerrando, ¿cierto? Con Ludmila y con María Angélica esta tercera jornada. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias, felicitaciones por los trabajos. Chao. Chao, Jonathan, chao, Anita, Rodolfo, un gusto, un abrazo. Chao, Isabel, Gracias por todo. a usted. Está ahí publicado, Nico. Está ahí 2 veces. Sí, tengo una tablet porque mi computador siempre hace una gracia. Ah, ya, muy bien. Pero eso, estamos grabando, ya dejó de grabar. Sí, no, Estamos grabando. estamos grabando. Muy bien. ¿Estamos transmitiendo o no estamos transmitiendo? No. Sigue grabando.